Amigos, bienvenidos nuevamente al programa Enamorados y Encerrados, su podcast quincenal. Y bueno, estamos nuevamente con ustedes y esta vez volvemos a encontrarnos con una excelente profesional. Ella es la abogada Zoraida Sonco. Ella trabaja en el programa Aurora del Ministerio de la Mujer, también es integrante del FORDES y bueno, con ustedes ya la conocen, hemos estado con ella y con su excelente experiencia. ¿Cómo estás, Zoraida? Bienvenida nuevamente al programa Enamorados y Encerrados. Muchas gracias, más bien a ti, Eliana, en realidad, y por, permitirme participar el día de hoy, ¿no? Creo que es un tema muy importante, ¿no? Que espero podamos reflexionar y juntos y juntas, a todas las personas que van a participar el día de hoy, podamos, ¿no? Construir un nuevo concepto acerca, ¿no? De lo que venimos viviendo. Así es, y bueno, el programa de hoy se llama ¿Quién tiene la culpa? Y esto es a raíz de algunos hechos pues muy graves que todos hemos conocido sobre abusos sexuales grupales, ¿no? Que ha habido y que creo que todos nos hemos enterado, puesto que de alguna forma han sido como un brote, ¿no? Como una epidemia que han aparecido a nivel nacional. Pero antes de tratar de estos temas, quisiera que nos cuentes acerca de un caso muy parecido que hubo en España en el 2016, ¿no? Que se llamó el caso La Manada. Cuéntanos un poquito cómo fue que ocurrió esto, ¿no? Porque se parece mucho a lo que estamos viviendo al día de hoy. Sí, bueno, en realidad este caso también fue un caso bastante mediático en España, ¿no? Que evidenció la tasa de violaciones sexuales, pero sobre todo, ¿no? Cómo este tipo de situaciones se aceptan, se naturalizan y se justifican, ¿no? Lo que sucedió es que hay una fiesta ya muy importante, ¿no? Que es la fiesta de San Fermín, y es en esas circunstancias en las cuales un grupo, ¿no? De hombres viendo, ¿no? A una joven de 18 años, ¿no? Que había bebido, ¿no? Y se encontraba, ¿no? Justamente en un lugar, digamos, se encontraba en ese momento sola, es que aprovechan de esta situación, ¿no? Y la empiezan a violar. Y bueno, ¿no? Lamentablemente, no solamente la violan, sino que también filman estos hechos y después los publican, ¿no? En las redes sociales. Es por eso que el caso se vuelve tan mediático, ¿no? Porque ellos no solamente conscientemente realizan este acto, sino que además, ¿no? Se ufanan, ¿no? O sea, se sienten, digamos, poderosos, ¿no? Y con lo que han hecho, ¿no? Es por eso que públicamente lo empieza a reproducir en las redes sociales. Pero creo que acá lo más terrible es que en primera instancia, lamentablemente, no los jueces en España no tienen, ¿no? Digamos, una idea clara acerca de este tipo de temas y solamente les imponen 9 años, ¿no? Es por eso que la población se levanta, empiezan a haber manifestaciones, ¿no? Acerca de que la justicia, ¿no? Realmente no garantiza, ¿no? Ese acceso para las víctimas de violación sexual, ¿no? Sino que por lo contrario la revictimiza. Incluso la víctima llega a redactar una pequeña carta, ¿no? Donde ella dice que lo más difícil fue, más allá del hecho y de la situación terrible que vivió, fue lo que vino después, ¿no? Y la manera en que ella sintió que la atacaron, que la juzgaron, ¿no? Y que empezaron a justificar lo que le había sucedido, en lugar de culpar, ¿no? A quienes realmente eran responsables de este hecho. En segunda instancia, ¿no? La Corte de España, la Corte Suprema de España, cambia la decisión, ¿no? Y les impone 15 años de cárcel, en este caso, a estas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la Corte dice, ellos, ¿no? La han tenido a esta persona, ¿no? Justamente en una situación en la cual ella no podía defenderse, ¿no? Simplemente, digamos, no le tocaba más de que tratar, ¿no? De alguna u otra manera, de repente, ¿no? De ceder ante esta situación, porque ¿cómo podía defenderse ante tantos hombres, ¿no?
seguramente que lo único que en lo que ella pensaba en ese momento y quería y trataba de proteger era su propia vida y nada más, ¿no? Entonces se ve, ¿no?, que en todo momento hay una situación en la cual ella no puede manifestar, ¿no?, digamos, su voluntad, ¿no? O no puede siquiera pedir auxilio, ¿no? Porque está completamente, en este caso, ¿no?, vulnerada, está en una situación, ¿no?, de completa vulnerabilidad. Eso es lo que indica, ¿no?, en este caso, la Corte, y es por eso que hay un agravante, ¿no? Además de que no ha sido una persona, ha sido un grupo, ¿no?, de personas quienes han realizado este tipo de hechos. Ajá. Y bueno, para las personas que no lo saben, la fiesta de San Fermín pues es una fiesta donde se aglomera mucha gente, donde suele haber pues mucho alcohol, y bueno, muy parecido a lo que hemos visto ahora. La primera reacción de las personas en general, hombres y mujeres, fue que se culpaba a la víctima, ¿no? Bueno, si estabas ahí, ya sabías a lo que ibas, o que bueno, es que se hablaba de la vida sexual de la agraviada, se hablaba de cómo es que se les de alguna manera se les trataba de justificar, ¿no?, el hecho a estos chicos, ¿no? Y de que, como dices, el hecho de que ella pues simplemente no quiso ser dañada más, ¿no? Dejó que ocurriera lo que ocurrió para ella, no verse más lastimada en ese momento tan grave, también resultaba, ¿no?, una justificación que al día de hoy y en el caso de nuestro país también lo vemos muy presente, ¿no? Realmente estos se puede justificar, se puede hablar de algún aspecto sobre la vida de la víctima, sobre las circunstancias que atenúen el hecho, o de qué estamos hablando aquí. En realidad no. La revictimización es algo que vulnera, ¿no?, los derechos de la víctima, ¿no? En realidad, o sea, es algo que no se puede dar porque es como condenarla nuevamente a vivir la misma situación, ¿no? Y por eso justamente no se puede hacer eso. Por eso es que lo que se busca es que haya una declaración única. El problema es de que en el caso de menores de edad sí se respeta esto, pero en el caso de mujeres adultas no, debido a que hay una serie de problemas, ¿no?, como la falta de cámaras GS, como también, ¿no?, el hecho de que no es, digamos, una actuación cotidiana, por así decirlo, de que los fiscales, ¿no?, justamente soliciten este testimonio, ¿no?, como prueba anticipada. Y es por esa razón que finalmente muchas veces las víctimas se ven obligadas nuevamente a volver a declarar, ¿no? Y a declarar de repente al lado, ¿no?, del abogado, de repente no al lado del agresor, pero sí con la presencia del abogado, ¿no? O sea, juntos me refiero, porque justamente lo que hace la cámara GESEL es de que se le pasan las preguntas al psicólogo que está ahí, y es él quien, con un lenguaje mucho más sencillo y no intimidante, ¿no?, le hace las preguntas a la víctima. Pero pongámonos, es un escenario, lo cotidiano es que es en un escenario distinto, ¿no? Tú tienes ahí al fiscal o a la fiscal, no tienes acá a la víctima, no tienes a su abogado que seguramente la está acompañando, que puede ser alguien del Centro de Emergencia Mujer, pero tienes también al abogado de el agresor. Y no va a ser una situación fácil y cómoda para la víctima. Entonces, no estaríamos. Es por eso que es tan importante, ¿no? Y la ley 30364 en realidad no pide que haya solamente esta prueba anticipada y sea una sola declaración que debe dar la víctima, ¿no? Y esperemos que realmente esto se pueda efectivizar. Pero paralelo a eso está también, ¿no?, todo lo que transcurre durante esta investigación, ¿no? Que en este caso, al haberse hecho el caso mediático, lo podemos ver claramente, ¿no? Justamente por la violación grupal que se ha dado, ¿no?, hace pocos, la semana pasada en Surco, ¿no?, donde vamos a ver que las redes sociales se inundan de comentarios, ¿no?, que finalmente terminan de culpabilizar, ¿no?, y de justificar las acciones de estos jóvenes, ¿no?
justamente indicando, ¿no? De que son jóvenes, de que se les está malogrando la vida, de que si ella sabía que estaba con 5 hombres, entonces se lo estaba buscando, y ese tipo de comentarios que en realidad lo que hacen es legitimizar estos actos de violencia, ¿no? Y creo que acá sí es muy importante que cambie, ¿no? Ese mensaje, porque por eso es justamente que tenemos tantas violaciones sexuales, ¿no? A muchas personas les choca mucho, ¿no? Cuando escuchan el término de Perú, país de violadores, que incluso lo dijo, ¿no? La exministra Gloria Montenegro. Porque muchos se sintieron aludidos en el sentido de que no, yo no soy un violador. En realidad, cuando se hace referencia a este término, no es porque se quiera decir de que los hombres son violadores, todos los hombres son violadores, no, sino en realidad a lo que se refiere cuando hablamos de cultura de violación, es de que lamentablemente se sigue legitimizando, ¿no? Se sigue justificando este tipo de conductas, ¿no? Culpabilizando a la víctima, indicando que ella, ¿no? De alguna manera ha provocado este tipo de situaciones, ¿no? Es por eso que hablamos de una cultura de violación, ¿no? Y por eso es que se habla de Perú, país de violadores, ¿no? Y yo creo que ahí deberíamos hacer una reflexión, ¿no? Sobre cuánta carga dejamos, ¿no? Finalmente en las víctimas, ¿no? Y en que sean ellas las que durante todo este proceso, ¿no? Tienen que soportar ser la carga de la prueba por parte, en este caso, ¿no? De la fiscalía, porque en realidad su testimonio es lo que va a terminar, ¿no? Por acreditar o no el hecho. Y por otra parte, ¿no? Justamente también, ¿no? Que es en ella en quien recaen, ¿no? Los juicios de valor de parte de la sociedad, ¿no? Si no es un caso mediático, de parte de repente si ha sido un amigo, un ex enamorado quien ha hecho esto, ¿no? En los familiares, las amistades, los vecinos, ¿no? Que empiezan a juzgarla. Es por eso que muchas víctimas deciden no denunciar, ¿no? Por cómo se sienten, ¿no? Porque ellas se sienten culpables, porque justamente la sociedad te reafirma, ¿no? Este tipo de conceptos, ¿no? Te hace sentir que efectivamente tú hiciste algo para que esto te sucediera. Sí, y bueno, acotando un poco a lo que nos comentas, ¿no? Sobre esta cultura de violación, hay que tener muy en cuenta que no se habla necesariamente de todos los hombres, como lo mencionas, porque esa no es la intención, ¿no? Sino de cómo la sociedad, hombres, mujeres, jóvenes, mayores de edad, ven esto y lo vemos reflejado, ¿no? Tanto hombres como mujeres implican, ¿no? Pero, bueno, pero si estoy en la fiesta, bueno, pero porque estaba a esas horas, pero porque se estaba tomando, ¿no? Hombres y mujeres tienen estas ideas todavía presentes de que la víctima tiene una carga de culpabilidad que es pues ilógica, ¿no? Y ahora, justo lo que nos mencionas tanto en el caso que hubo en España como aquí, donde se está incidiendo es que la víctima se busca que presente pruebas, ¿no? Full pruebas que probablemente no las pueda tener, porque no siempre una víctima pues va a estar gritando o va a tener pues no sé, marcas. Hablamos de violación en varios contextos, ¿no? Incluso a menores de edad, incluso a personas con discapacidades o retrasos mentales, no siempre se va a tener pruebas exactas o pruebas muy evidentes de estas violaciones, ¿no? Así es, ¿no? Justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso, ¿no? Muy sonado, que fue el caso de Rosendo Cantú, ¿no? Y Fernando Ortega versus México, dice claramente, ¿no? Que justamente es este tipo de hechos, ¿no? Cuando hablamos de una violación sexual, no es que se hace a plena luz, o sea, no se hace, digamos, públicamente, ¿no? Como de repente puede ser un robo, ¿no? Sino que se hace justamente, ¿no? En un espacio, ¿no? Donde usualmente solamente está la víctima y el agresor, ¿no? Y no hay, digamos, cámaras, no hay algo una prueba, ¿no? Que va a acreditar, ¿no? Digamos, externa al testimonio de ellos dos, ¿no? O de repente, ¿no? Al examen físico que se le puede hacer en este caso a la víctima o al agresor, que pueda acreditar el hecho. Entonces,
es por eso mismo, ¿no?, que se debe, nos dice, ¿no?, tratar o investigar este tipo de casos con una debida diligencia, ¿no? Y cuando habla de una debida diligencia, se refiere justamente respetando, ¿no?, los derechos de la víctima y evitando, ¿no?, revictimizar, ¿no?, volviendo a vulnerar, ¿no?, sus derechos. ¿A qué me refiero cuando digo esto, no? Por ejemplo, en el Perú, en el año 2011 se da un acuerdo plenario, ¿no? El 1/2011. Este acuerdo plenario en realidad que recoge mucho de lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha podido, ¿no?, generar como jurisprudencia sobre lo que es la violencia sexual. Recoge este acuerdo plenario justamente que primero, ¿no?, no es determinante que la prueba, ¿no?, el examen médico legal no es determinante. Es decir, que la víctima tiene que dar primero su consentimiento para que se lo puedan practicar. Segundo, si es que, digamos, es una víctima que ha denunciado después de las 72 horas, ya no es necesario porque no va a haber evidencia, no, por más que le hagan el examen médico, no va a haber una evidencia que pueda, no, digamos, cumplir la finalidad de ese examen. Entonces, pero usualmente cuando hay, ¿no?, un caso de violación sexual, vamos a ver que todas las comisarías lo primero que hacen es su oficio para el médico legista, ¿no? Y puede ser que si ya ha pasado, por ejemplo, o si de repente no ha sido, ¿no?, específicamente una violación sexual, se esté, ¿no?, nuevamente vulnerando los derechos de la víctima, ¿no? Ahora, también tendrían que darse bajo ciertas circunstancias este tipo de exámenes, ¿no? Por ejemplo, que la víctima, además de dar su consentimiento, se sienta bien con la persona que le va a realizar el examen, ¿no? Ella puede exigir que sea una persona de su mismo sexo, ¿no? Porque se puede sentir intimidada si se lo realiza un médico que es varón, ¿no? Entonces yo creo que esas son circunstancias que se tienen que respetar. Otra cosa también, ¿no?, está por ejemplo, cuando son menores de edad, ¿no?, y ha sido un familiar, y no sé, durante el proceso, ¿no?, supuestamente cambia, ¿no?, el testimonio de esta víctima que es menor de edad. El fiscal debe de oficio continuar con la investigación, por más que la víctima haya cambiado su versión. ¿Por qué razón? Porque justamente esa víctima es su familiar. Puede ser que se hayan dado hechos intimidatorios que hayan terminado por hacer que esa víctima cambie, ¿no?, su testimonio. Y eso, cuando hablamos por eso del tema de la violación sexual, siempre, ¿no?, nos tenemos que analizar el contexto, ¿no?, la situación en la cual se ha dado ese hecho. Y por eso es que hablamos de una debida diligencia, ¿no?, porque durante la investigación se tiene que respetar todos los derechos de la víctima, pero también tiene que ser de una manera célere y eficaz, ¿no? Entonces, yo creo que por eso se tiene que cuidar tanto, ¿no?, a la víctima, porque lamentablemente es en ella en quien recae, ¿no?, de alguna u otra manera el medio probatorio. Así es, y bueno, en este contexto hablar un poco de cómo es que, definitivamente siempre tiene que haber una investigación, ¿no? Porque muchos han alegado el hecho de que ahora se toma más en cuenta los testimonios de la víctima, como que se empieza a hacer una especie de cacería de brujas, ¿no?, hacia los varones, ¿no?, y que cualquiera que diga que me violaron o me tocaron o me acosaron, pues ya se toma como sentencia de alguna manera, y que pueden haber personas que pues no hayan hecho nada, pero aún así se las juzgue indebidamente, ¿no? Y bueno, aclarar pues que siempre hay una investigación, ¿no? Y en estos casos donde es tan difícil muchas veces encontrar pues pruebas, encontrar hechos físicos, ¿qué tanto pesa el testimonio de la víctima, o qué tanto podemos creer en lo que dice la víctima, ¿no? Porque muchos alegan que, bueno, es la palabra de ella contra la de ellos, y que pudo haber sido consentido y luego se arrepintió. Sí, en realidad no es que solamente es el testimonio de la víctima, ¿no? Por eso es de que se hace un examen psicológico para ver también, ¿no?, cuáles son
finalmente no el daño, ¿no?, psicológico que se ha causado en este caso en la víctima, ¿no? O sea, va acompañado, este testimonio va acompañado justamente de esta prueba psicológica, ¿no? Porque en realidad, en el caso de la violencia sexual, no va a haber, no digamos, siempre rastros físicos que queden, ¿no? Como les digo, hay muchas víctimas que denuncian después de muchos años. Eso sobre todo sucede en el caso de las niñas, ¿no? ¿Cuántas niñas son víctimas de violencia sexual por parte de sus familiares? Se lo cuentan muchas veces a sus madres, a sus familiares y no les creen. O simplemente prefieren callar. Y tienen que ser adultas para que recién puedan denunciar. Y ahí ya no vamos a encontrar rastros físicos. Pero sí, ¿no?, se puede efectivamente ver el daño psicológico que esto le ha causado. Entonces, esa es, digamos, la prueba fundamental, ¿no? El daño que se le ha causado a la víctima. Ahora, también hay otra cosa, ¿no? Otro, creo que, estereotipo. Yo lo diría así, un estereotipo que se ha generado acerca de las víctimas, ¿no? La víctima ideal. Queremos que la víctima se comporte de cierta manera, ¿no? Tenga que, digamos, sufrir toda su vida, digamos, si no vemos que esa víctima está llorando todos los días, no, de repente no le ha pasado nada, ¿no? No todas las personas tenemos justamente eso, ¿no?, la misma personalidad. Asumimos, ¿no?, las cosas de diferente manera. Entonces, también de acuerdo a eso vamos a reaccionar frente a un hecho de esta naturaleza. Y no podemos asumir que porque una víctima, digamos, no llora todos los días, no le ha sucedido. O porque sí lo hace efectivamente, ¿no?, sí ha sido víctima. Son diferentes tipos de comportamientos, ¿no?, que cada una va a tener, pero la afectación se va a, digamos, a evidenciar de diferentes maneras, y por eso justamente no es que se hace por medio de un perito, un especialista, este tipo de pruebas, ¿no? Creo que también hay otra cosa importante que mencionar, que es cuánto, digamos, juega esto en contra durante el proceso, ¿no? ¿Por qué digo en contra? Porque lamentablemente justamente ese tipo de argumentos se utilizan para desacreditar el testimonio de la víctima, ¿no? Muchos dicen, no, es que lo que pasa es de que ella le quiere hacer daño, es que era su ex enamorada, lo odia y por eso es que no le está haciendo daño. No, es que lo que sucede es de que ella sí lo ha hecho, ha dado su consentimiento, ¿no? Pero al día siguiente, porque bueno, pues porque se le ha dado la gana, ¿no? Ahora ya dice que no, ¿no? Dice que es mentira, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestionamientos, o como lo que dijo el abogado, ¿no? Justamente, ¿no? Que es algo terrible, porque se supone que él es un profesional, ¿no? Del derecho, que se supone, ¿no?, debe encuadrar justamente su defensa dentro de lo legal. Y recordemos que el Perú ha firmado convenciones internacionales para erradicar la violencia contra la mujer, y lamentablemente sus declaraciones no perpetúan este tipo de estereotipos, porque lo que él ha querido justificar el actuar de su patrocinado, ¿no?, indicando de que la señorita tiene una vida social activa. O sea, es como decir, ¿no?, esta señorita no la han podido violar porque, o sea, ella pues tiene, ¿no?, ella vive así, ¿no? O sea, a ella le gustan este tipo de situaciones. O sea, es algo así lo que él ha intentado decir, ¿no? Y reafirmar, justificar, ¿no? Entonces, creo que lamentablemente también esos son argumentos que se utilizan en la defensa y que no puede ser así, ¿no? Yo creo que en realidad los colegios profesionales, sobre todo los colegios de abogados, deben, ¿no?, claramente, en sus procesos éticos, sancionar este tipo de hechos, porque no se pueden estar reproduciendo, ¿no?, ese tipo de estereotipos. Así es, ¿no? De alguna manera se justifica el actuar. Y ahora, en estos casos donde son varios los agresores, legalmente son más graves, menos graves, y porque también se ha visto que muchas veces cuando ocurren situaciones así donde están involucradas varias personas,
De pronto hay el hecho de que alguno pues no quería hacerlo, pero bueno, ya por la presión de grupo tuvo que hacerlo y de alguna manera estos realmente son atenuantes, el hecho de estar alcoholizados, o al contrario, representan un agravio mayor a la situación. Bueno, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Justamente también yo creo que mucha de la forma de pensar que tenemos hoy en día sucede porque estos cambios, ¿no? Digamos que sancionan este tipo de conductas son recientes, ¿no? El hostigamiento sexual propiamente, digamos, como delito, que es acoso sexual, ha sido incorporado recién. O sea, desde el 2018 viene teniendo cambios el tipo penal de violencia sexual, ¿no? Los delitos contra la libertad sexual. Y desde el 2015 que sale la ley 3364, se vienen también de la misma manera, ¿no? Han empezado a sancionarse penalmente, ¿no? Como un hecho delictivo, las conductas, ¿no? De violencia hacia la mujer. Es por eso que cuesta tanto todavía para la población entender, ¿no? De que este tipo de situaciones no pueden justificarse, ¿no? Antes, ¿qué sucedía? Antes del 2018 que se hace esta modificación del Código Penal, ¿no? En este caso, voy a poner de ejemplo el artículo 170. Se creía que para que una víctima, ¿no? Acredite que efectivamente ha sido víctima de violencia sexual, tenía que haber vivido un hecho de violencia física, haber sufrido violencia, no evidenciarse la violencia, ¿no? 2, si ha sido amenazada, acreditar esa amenaza. Actualmente ese tipo penal ha cambiado, porque justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Cuando desarrolla este tipo de delitos, indica claramente de que se dan en circunstancias muchas veces intimidatorias que hacen que la víctima simplemente no se oponga, ¿no? A este tipo de situación, porque justamente se ve tan intimidada, no ve que su vida puede en ese momento terminar, ¿no? La situación psicológica que vive en ese momento es tan estresante que simplemente no manifiesta absolutamente nada, ¿no? Marta Rondón, que en realidad es una psiquiatra es una especialista de mucho renombre, específicamente en el tema de lo que es violencia sexual, ¿no? Dice justamente, ¿no? De que cuando las víctimas, ¿no? De violencia sexual viven este tipo de hechos, prefieren, ¿no? Muchas de ellas, por eso es de que simplemente, digamos, no se resisten, ¿no? Porque entran como en una especie de, pongámosle, limbo en el cual ellas mismas, por un tema de autoprotección, ¿no? Es como si tratan de borrar ese momento, ¿no? Por eso es que cierran los ojos y simplemente no hacen nada para tener su mente en blanco y tratar de borrar ese momento de su vida. Es una forma de autodefenderse, de sobrevivencia, por así decirlo. Entonces, justamente, ¿no? Es por eso de que se defiendan, ¿no? Porque todas las personas vivimos las situaciones de diferente manera. Y es por eso también que este tipo penal ha cambiado. Pero todavía eso para muchos, ¿no? Profesionales, para muchas personas, es algo que todavía no queda claro, ¿no? Todavía siguen pensando de que no, se tiene que acreditar, tiene que tener moretones, no tiene que haber gritado, tiene que haber, ¿no? Y si no lo ha hecho, entonces no ha sido víctima de violencia sexual, ¿no? Ha estado ahí porque ha querido, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene que cambiar. Ahora, segundo, efectivamente, antes también el hecho de estar alcoholizado o drogado era en realidad no un atenuante. Actualmente eso es un agravante. Porque justamente no por el hecho de que una persona esté alcoholizada o esté drogada significa de que tú vas a violar, ¿no? No todas las personas que toman violan, ni todas las personas que están drogadas violan. Eso en realidad va más allá, ¿no? Tiene que ver mucho con un tema de qué es lo que yo siento que está permitido o no para mí hacer. Y una persona que decide realizar este tipo de hechos es porque cree que puede hacerlo, que tiene el derecho de hacerlo, ¿no? Entonces,
tiene mucho que ver con la forma que tiene de pensar. Ahora, específicamente en este caso que ha sido una violación grupal, ¿no? Es un agravante, porque claramente el tipo penal en el artículo 170 dice, ¿no? Que la pena va a ir entre 16 a 20 años. Pero cuando sea un hecho, ¿no?, que haya sido perpetrado por más de 2 personas, estamos hablando, ¿no?, de que la pena va a ir de entre 20 a 26 a 25 años. Entonces, estamos hablando de un agravante. Específicamente sobre este hecho también hay otro, ¿no? Pero muchos dicen sí, pero dicen que ha habido un joven ahí, ¿no?, de que no habría hecho supuestamente nada, ¿no? Pero vamos a ver que dentro de lo que es el derecho penal también se habla del tema de la complicidad, ¿no? La autoría, la coautoría y la complicidad, ¿no? Entonces, la complicidad es algo, si bien este joven de repente no ha perpetrado el hecho, pero el hecho de no haberse opuesto, ¿no?, haber estado ahí, haber, digamos, avalado que se diera este hecho, ya lo convierte en cómplice. Así es. Y bueno, tenemos una pregunta en nuestros comentarios que nos dicen si la UNSA brinda apoyo a las personas que sufren de agresiones. Pues les comentamos que sí, efectivamente, la UNSA tiene centros médicos en los cuales pueden encontrar ustedes psicólogos, especialistas que los van a atender, o nos pueden escribir al programa Diana para nosotros contactarlos con psicólogos o psiquiatras de ser necesario, para brindarles atención gratuita, ¿no? El correo de Diana es dude@unsa.edu.pe. Pues continuando con nuestra discusión, también hemos visto que hay porque ha sido como varias de esos casos, una agresión a una mujer mayor de 65 años, ¿no? Y ahí no podemos hablar que estaba en una fiesta, no podemos hablar que cómo se vistió, no podemos hablar que seguramente que eran sus amigos y como que le gustaba, ¿no? Realmente es vemos que hay no hay nada que justifique, ¿no? Ni la edad de la persona, ni las circunstancias en las que está, y sobre todo esa persona es una persona más frágil, ¿no? Porque pues ya es mayor, y esto implica más gravedad, o realmente es la misma sanción para los agresores. Entiendo de que esa violación también fue una violación grupal, ¿no? De la misma manera también es un agravante, entonces por lo tanto, ¿no? Va a tener una pena, pero lo que sí yo creo que quiero destacar es justamente lo que tú hacías mención, ¿no, Eliana? Esa es una prueba evidente, ¿no? No tiene que ver con un tema de juventud, no tiene que ver con un tema, ¿no? De cómo tú te vistes, no tiene que ver con un tema de en qué contexto estás específicamente, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque, por ejemplo, en este caso, esta mujer, si no me equivoco, estaba corriendo, o sea, había una de ellas, ¿no?, de las víctimas, estuvo corriendo y en eso es interceptada, ¿no?, llevada a un lugar descampado y es violada. Entonces, el hecho está, ¿no?, en que lamentablemente hay hombres, ¿no?, hay personas que se sienten con el derecho, ¿no?, de poder realizar este tipo de actos, ¿no? Y de que lo peor, ¿no?, es que no tienen responsabilidad ni culpabilidad por lo que han hecho. Creo que el más grande ejemplo es la situación que se ha vivido en esta semana, ¿no?, con este caso que se ha vuelto tan mediático, sobre todo lo que se ha empezado a decir al respecto, ¿no? Como yo entiendo, ¿no?, que muchas de las personas que han salido, ¿no?, justamente a defenderlos, ¿no?, a estos jóvenes que habrían cometido este delito, eran sus familiares. Pero la pregunta es, ¿no?, ¿hasta qué punto justamente, ¿no?, no podemos aceptar
que una persona tiene que pasar por un proceso de investigación si está acusado de un delito. Si, por ejemplo, no, yo creo que si una persona fuera víctima de robo, nadie se pone a decir, ¿no? No, de repente esa señora está mintiendo, ¿no? Lo que sucede es que esa señora está, ¿cómo se llama? Ha estado ahí caminando con el celular, haciendo así, ¿no? Y por eso le han robado. Nadie dice eso. Pero cuando hablamos de un caso de violación sexual, lo primero que decimos es justamente eso, ¿no? Que ella ha hecho algo que ha generado que la otra persona la agreda. Yo creo que tendríamos que ponernos a reflexionar sobre el criterio que estamos teniendo para ver, ¿no? Y para juzgar este tipo de hechos, ¿no? Que lamentablemente marcan la vida de una mujer para toda su vida. Porque una mujer que ha sufrido violación sexual, ¿no? Es algo que va a impedir que ella pueda nuevamente vivir su vida de la manera en que la vivía antes de este hecho, ¿no? Incluso que puede llegar a truncar su proyecto de vida. Por eso hablamos, o sea, de que no es cualquier tipo, ¿no? De delito, es un delito que en realidad, ¿no? Si bien la persona está corta justamente primero le afecta en su bienestar, ¿no? Físico seguramente, pero la marca psicológicamente, ¿no? Por mucho tiempo y de repente hasta por toda la vida. Entonces, sí es importante, creo que reflexionar sobre eso. Uh-huh. Y bueno, ya para terminar, una reflexión muy importante es la intervención, ¿no? De quienes pueden ser testigos, de quienes pueden estar ahí. Quizás preventivamente, si es que, bueno, este es un mensaje para todas las personas que puedan ver una posible situación de riesgo, ¿no? Amigas o incluso desconocidas, ¿no? Que vean a una chica o cualquier persona en un estado, pues, de inconsciencia, quizás buscarle soporte, llamar a amigos, llamar a familiares para que pues muchas veces vayan a apoyarlos, ¿no? O si veo que varias personas se le están llevando a un sitio, pues, ¿por qué, no? ¿Por qué se le están llevando? Está en mala situación. Y muchas veces se ve que hay testigos, hay personas que han logrado haber hecho algo, les miedo hablar, ¿no? Esto los involucra de algún modo, o sea, realmente es un miedo legítimo. Si hablan van a sufrir alguna consecuencia, los van a involucrar. Yo creo que también en realidad esa es, no, muchas veces las personas como que tienen, digamos, miedo, ¿no? Entre comillas, a sufrir, ¿no? Algún tipo de represalia, ¿no? Porque, digamos, no deciden ayudar de repente a una víctima o porque de repente no van a dar un testimonio, ¿no? A favor de una víctima. Yo creo que es importante que tomemos conciencia de que justamente, ¿no? El hecho de no validar este tipo de situaciones, el hecho de evidenciar, ¿no? Nuestra molestia ante este tipo de situaciones, ¿no? Y de mostrar nuestro apoyo a una víctima es algo que se debería generalizar y no todo lo contrario, ¿no? Que usualmente lo que se generaliza, ¿no? Son este tipo de comentarios, ¿no? Nuestra empatía, ¿no? Hacia la víctima. Entonces, yo creo que, y en realidad, ¿no? Si una persona, como bien tú lo has dicho, ¿no? Si una persona ve una situación, ¿no? En la cual tal vez mi amiga, ¿no? Veo de que está mal, ¿no? Y yo soy varón, bueno, pues, ¿no? En este caso, respeto, ¿no? Que mi amiga está mal, ¿no? En ese momento, ¿no? Y simplemente, ¿no? La llevo hacia un espacio donde ella esté segura, ¿no?
no por el hecho de que una mujer, ¿no?, de repente esté tomada, ¿no?, o se haya decidido drogarse, ¿no?, o una mujer simplemente haya decidido salir, ¿no?, a de repente a divertirse, ¿no?, haciendo uso de su libertad, da pie para que alguien, ¿no?, pueda abusar justamente de este tipo de situaciones, ¿no?, y pueda vulnerarla. Ahora, y creo también de que si es que una persona no ha sido testigo de este tipo de hechos, o bueno, no, por lo menos, ¿no?, ha visto de repente, no tiene algún tipo de dato, sí es importante que justamente aporte, ¿no?, con su testimonio. Como les digo, es un poco de repente difícil porque en realidad usualmente este tipo de hechos se dan, ¿no?, como por así decirlo, dentro de 4 paredes, en un espacio, ¿no?, donde nadie más está que la víctima y el perpetrador, ¿no? Pero si por ahí yo de repente no he visto a la hora que han salido, ¿no?, como más o menos algo, ¿no? Entonces alertar, ¿no?, a la policía, decir, llamar, ¿no? Entonces hablar. Creo que es eso, por un tema de solidaridad y porque además, ¿no?, en este país hay leyes, ¿no? Y esas leyes todos y todas estamos llamados a cumplirlas. Creo que eso sería en realidad, ¿no? Así es. Bueno, nos ponen un comentario, ¿no?, de que en un Estado de Derecho existe la presunción de inocencia, y que nos habla de que estos muchachos deben seguir un proceso de investigación en el curso que corresponda, ¿no?, y en ese caso se les declara culpables. Bueno, y nos habla también de garantizarle y brindarle apoyo emocional a la víctima. Pues es justamente lo que hablábamos, ¿no?, que algunas personas toman el hecho de que se le crea a la víctima como que se está culpabilizando inmediatamente a las personas que están implicadas, ¿no? Y pues en todos los procesos hay una investigación, ¿no es cierto? Y también en caso de que haya falsos testimonios existe una sanción. Sí, pero yo creo que así como queremos que se respete, por ejemplo, dentro del derecho, ¿no?, siempre los abogados hablamos acerca de la presunción de inocencia, ¿no? Sí, es un derecho que tienen los imputados y que tiene que respetarse, pero también las víctimas tienen derechos y también esos derechos tienen que respetarse. Y justamente uno de esos derechos es la no revictimización. Nadie dice que se escriba en el Facebook diciendo, oye, ¿cómo se llama? Ya tú eres el violador, vives en tal lugar, o alentar, ¿no?, a que digamos, ¿no?, los maltraten, ¿no? De repente incluso llamar, ¿no?, como yo he escuchado, ¿no?, muchas personas, ¿no?, que escribían, ¿no?, algunos comentarios también como decían, ¿no?, que también los violen o cosas así. Nadie dice que se haga eso. Lo único que se dice es de que así como se pide el respeto y que se cumpla el derecho de presunción justamente de inocencia, también de la misma manera que se respete, ¿no?, los derechos de la víctima. Y uno de esos derechos es la no revictimización. No podemos empezar a decir, porque tenemos, ¿no?, digamos, una computadora, empezar a decir, no, lo que sucede es que ella se lo ha buscado. No, lo que sucede es de que, ¿cómo se llama? Pobrecitos los jóvenes, seguramente les quiere arruinar la vida. O hacer ese tipo de comentarios, ¿no? O empezar a decir, no, yo es que esa chica yo la conozco y ella siempre anda de fiesta en fiesta. O decir, no, pero ¿cómo a quién se le ocurre quedarse con 5 hombres sola? ¿No? O sea, simplemente ese tipo de comentarios no deben darse, no deben justificar, ¿no?, ese tipo de hechos. Yo creo que ahí está la respuesta, ¿no? Así como pedimos el respeto, ¿no?, al derecho de presunción de inocencia, también pidamos el respeto a la no revictimización y el cumplimiento del respeto de los derechos de la víctima. Uh-huh. Así es, y justamente lo que nos acabas de decir responde a otra de las preguntas que nos hacen, ¿no? La culpa es una reflexión que va a tener el involucrado o la sociedad en contra de él, ¿no? Realmente estamos hablando aquí de esos juicios que hace socialmente la gente, ¿no? Directamente se culpa a la víctima, ¿no?, por cómo estuvo, por cómo se vistió, por qué circunstancias estaba. Y eso es realmente lo que queremos reflexionar aquí, ¿no? Cómo vemos estas situaciones y cómo nos comportamos como sociedad
frente a algo como esto, que en realidad debería ser muy simple sentir indignación por una violación, no tratar de justificarlo. Y muchas veces incluso víctimas y todo de situaciones pues menos graves como un hostigamiento dicen, bueno, es que ya tiene problemas, de repente no quiero agravarle más la situación, mejor no denuncio, ¿no? ¿Qué tanto aporta una denuncia por más simple que sea? Yo creo que mucho, ¿no? Si por ejemplo, sobre todo cuando son menores de edad, ¿no? Yo tengo, ¿no? Digamos, la sospecha de que una niña o un niño está siendo víctima de violencia sexual o simplemente, está mal dicha esa palabra, simplemente, ¿no? Está siendo víctima de violencia sexual o de violencia física o psicológica, es mi obligación como ciudadano o ciudadana denunciar ese hecho. Llamar, ¿no? A la comisaría, a la línea 100, ¿no? Y decir lo que está sucediendo. Porque ese niño o esa niña tiene derecho, justamente, ¿no? A estar protegido. Y si yo no digo nada, ¿no? Si yo me quedo callado, ese niño va a seguir siendo víctima o esa niña va a seguir siendo víctima de esos actos de violencia. Bueno, vamos a tomar una última pregunta. Dice, ¿cuándo ya no sería revictimización? Perdón, está en dos partes. Nos dice, la revictimización es tal si es que es necesario tomar las declaraciones de la denunciante, o cuando ya no sería revictimización si es necesario para un proceso legal del denunciante. Bueno, supongo que se refiere si es que, o sea, la toma de la denuncia, de las declaraciones es una revictimización. Por eso justamente no hablábamos en un inicio de que es importante, ¿no? Que se tome una sola vez la declaración de la víctima, ¿no? Porque lo que se trata es evitar de que esté reviviendo ese hecho constantemente, ¿no? Esa es una forma de revictimización, pero también otra forma de revictimización es cuando se empieza a cuestionar, ¿no? El testimonio de esa víctima en base, ¿no? Justamente a suposiciones, ¿no? O que estén vinculadas a su vida personal, ¿no? De repente a cómo se vestía, de repente al tipo de fiestas que le gustaba ir, a las horas de la noche en que le gustaba a ella, ¿no? De repente caminar por la calle. O sea, eso también es una revictimización. El yo empezar, ¿no? A juzgar su vida, ¿no? Y empezar a decir, ¿no? Que se merecía que le haya sucedido ese tipo de hechos o justificar, bueno, pero si tú sabías lo que te esperaba, ¿no? Ese tipo de comentarios. Así es. Bueno, dejarlos con una reflexión final, ¿no? Que es que todos estamos llamados a hacer algo, ¿no? Una pequeña denuncia de algún hostigamiento quizás a futuro pueda salvar a alguien de algo peor, ¿no? Quizás la denuncia muchas veces no es solamente para nuestro caso, sino también para que a nadie más le vuelva a ocurrir por culpa de una persona que pues no tiene claras las cosas, no tiene claras los límites, el respeto. Pues muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Ya nos estamos terminando este podcast. Un gusto tenerte aquí. Como siempre, te dejo para que te despidas de nuestra audiencia y cómo te podemos contactar en cualquier caso. Sí, muchas gracias más bien a ti, Eliana, por invitarme nuevamente. Yo quiero terminar, ¿no? En realidad, esta conversación, ¿no? Creo que es muy importante, ¿no? De que reflexionemos acerca de nuestros comentarios, ¿no? De nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Y entender de que tanto, ¿no? No solamente, no digamos, algunas mujeres merecen respeto. Tenemos que entender que todas las mujeres merecen respeto, absolutamente todas, ¿no? Y dejar de pensar de que hay buenas y malas mujeres, porque eso es mentira.
Una buena mujer también toma. Una buena mujer también sale de noche. Una buena mujer también tiene una vida sexual activa. No por el hecho de que una mujer decide, ¿no?, tomar o decide es ya una mala mujer. Tenemos que sacarnos ese concepto, porque justamente por ese tipo de conceptos sobre qué es una buena o mala mujer es que seguimos perpetuando, ¿no?, este tipo de acciones o de críticas, ¿no?, que en realidad solamente terminan por perjudicar y revictimizar a una persona que ya de hecho ha vivido una situación terrible, ¿no?, como es una situación de violencia sexual. Gracias, Eliana. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Es un gusto siempre tenerte en el programa. Y pues nos despedimos aquí en Enamorados y Encerrados y nos vemos cada 15 días con un nuevo tema. Gracias por su audiencia. Hasta luego.